Amigos, ¿cómo están? Realmente nosotros estamos emocionadas porque, oye, primero estamos que me encanta porque es totalmente lúdico y es de acuerdo a las diferentes temáticas que nosotros trabajamos y sobre todo porque nos dirigimos a la primera infancia y todo lo que se relaciona con ellos. Y hoy día porque hay un tema que personalmente es importante para mí, el cómo incentivar la lectura en nuestros niños. Desde pequeñitos hay una serie de investigaciones que señalan diferentes tipos de metodologías que los adultos podemos aprender para incentivar, motivar, desarrollar, inculcar, en fin, podemos utilizar todas esas palabras, pero lo más importante que señalan todas las investigaciones que he podido leer, que sin el ejemplo está de más insistir en que lean nuestros niños, porque si ellos no ven a papá, mamá, profesor, hermanos o todos aquellos que están en su entorno con un libro en la mano, aunque sea un periódico en la mano, va a ser muy difícil que les inculquemos. Y justamente por esta razón para mí es importante el tema de hoy, porque nuestro tema está señalando que la lectura se aprende con el ejemplo y tenemos a los representantes de Santillana quienes nos van a presentar el concurso nacional La Lectura Me Atrapa 2015. Para hablar de ese tema estamos con Patricia Hernández, aquí a mi derecha, jefe del Plan Lector de Santillana, y Norca Montero Martínez, docente investigador. Lógicamente también estará con nosotros Ingrid de Andrea, quien es escritora infantil. Bueno, Patricia, ella es licenciada en Administración de Pequeñas Empresas en el Centro de Desarrollo Gerencial de la Universidad del Pacífico. Cursó un diplomado en Marketing en ESAN y es máster en Dirección Comercial y Marketing en el Instituto Universitario de Posgrado. Empezó en Santillana en el 2006 a cargo de la coordinación del Plan Lector y desde el 2011 tiene la jefatura de este Plan Lector. También está con nosotros Norca, gracias, realmente les agradezco por estar acá. Ella es licenciada en Educación Inicial, para mí es muy importante, yo ya le dije que para mí un profesor de Educación Inicial es lo máximo, realmente porque es una persona que tiene que tener una sensibilidad muy especial para trabajar en esta línea, con estudios de maestría en la enseñanza de la lectura y escritura de la Universidad Cayetano. Tiene muchos años de ejercicio en la docencia, especialista en capacitación docente de la Universidad Católica y muchas responsabilidades de monitoreo a los docentes del departamento de Huancavelica, de lo que estábamos conversando, para mejorar la comprensión lectora en la primera infancia. Y es especialista del área de acceso de la Dirección Regional, encargándose del incremento de las aulas del nivel inicial. Y después voy a presentar a Ingrid, nuestra escritora infantil. Y realmente antes de venir acá hemos estado conversando, nos hemos estado divirtiendo, riéndonos, porque realmente pensamos que esta parte de la lectura es muy importante y si no desarrollamos la lectura en nuestros niños es muy difícil que desarrollemos otras cosas e inclusive dentro de las metodologías con las cuales vamos a conversar está como las mamitas que están todavía gestantes podrían empezar a leer a sus bebés y sus bebés van a nacer ya con este indicativo de que la lectura es buena y positiva. Bueno, vamos a comenzar la entrevista, vamos a presentar a Patricia. Patricia, gracias, realmente les agradezco a las dos por estar acá, porque además es un tema muy importante y a mí me gustaría pues un poquito conocer la historia, cómo Santillana se ha comprado este lío, se ha comprado este cuento, qué motivación ha tenido, cuál es su historia. Comenzó primero con la línea de los jóvenes y después consideró la línea infantil. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto consideró que para los niños también es importante darles este espacio? Sí, Clotilde, primero que nada te agradezco que nos hayas invitado a tu programa. En Editorial Santillana yo me incorporé en el año 2006, justo cuando se lanza la ley de Plan Lector y los centros educativos tenían la tarea de trabajar en pro del desarrollo de la competencia lectora y que los chicos leyeran más de 12 obras en el año. Pero antes de eso, en el año 2004, Santillana ya había creado el primer concurso juvenil Leamos lo Nuestro. Inicialmente, Santillana tiene más de 30 años en el mercado y el catálogo
de literatura infantil y juvenil estuvo inicialmente compuesto por obras de autores extranjeros. Hoy en día nosotros tenemos más de 230 obras y más de 100 ya son de autores peruanos. Entonces queríamos resaltar en un inicio y promover la lectura de obras de autores peruanos, o sea, que los chicos tuvieran un mayor relacionamiento con nuestros costumbres, con nuestra idiosincrasia. Y ese concurso lo lanzamos como un piloto, porque fue inicialmente solo en la ciudad de Lima. Ya cuando yo me incorporo en el año 2006, en el primer año continúa el concurso solo a nivel juvenil, pero para el año subsiguiente, para el año 2007, cambié las bases. Analizamos un poco la oportunidad que teníamos de incentivar la lectura no solo en Lima, sino también a nivel nacional, que los chicos en provincia también pudieran participar, y se amplió a 2 ciudades inicialmente, Arequipa y Trujillo. Eran ciudades representativas del país, ¿no? Efectivamente, eran representativas del país, pero también fue creciendo. O sea, yo te cuento, ¿no? Cuando me incorporé a Santillana, teníamos un alcance a determinados colegios que poco a poco se fue ampliando. Hoy en día cubrimos con el plan lector todo el Perú. Entonces eso también ayudó que pudiéramos informar a un mayor número de centros educativos, que teníamos este concurso y que era importante que los estudiantes participaran. Hoy vamos a cumplir ya 10 años de haber iniciado en esta travesía. Más de 30.000 estudiantes han participado a lo largo de todo este tiempo. Y lo hacemos como una fiesta, estamos muy contentos con los logros obtenidos, porque en promedio habremos recibido en algunos años entre 3.000 o 5.000 trabajos de estudiantes, ¿no? Pero eso es muy importante, sí, ¿no? Ha sido muy es una lindo. Participación que realmente vale la pena resaltarla, ¿no? Fue un crecimiento, fue un aprender cómo iban trabajando los colegios en pro del desarrollo del hábito lector, y nosotros también adecuando nuestro concurso a los intereses de los jóvenes y en ese caso a los intereses también de los docentes, que son de alguna forma los mediadores de lectura, ¿no? Ya posteriormente, ya en los últimos años, ya nos hemos focalizado también en los padres de familia. Claro. O sea, hoy en día nosotros tenemos una página web dedicada exclusivamente al concurso. En www.colgadolalectura.com/concurso_colgado, los padres de familia ya pueden conocer qué obras son las que forman parte de este concurso, que se ha hecho una selección de 11 títulos. Tienen también acceso a ver un video promocional de cada uno de ellos, la descarga de las primeras páginas. Entonces, si tu hijo ya es lector y le gusta participar en este tipo de actividades, cuentas con todas las herramientas para incentivarlo desde casa, ¿no? Claro. Puedes ingresar a la página, leer con él las primeras páginas y consultarle, ¿no? Libremente. ¿Quieres participar? ¿Te gustaría participar? Independientemente del premio, ¿no? Que era un poco lo que conversábamos hace un rato, que una persona cuando es lectora participa en estos concursos porque le gusta, porque desea hacerlo, y también porque se va a medir con niños de otros colegios a nivel nacional, ¿no? Los premios sí están súper atractivos, porque qué chico hoy en día no quiere ganarse una tablet más su colección de libros, o en su defecto, si ocupó el segundo puesto, llevarse un scooter también con una colección de libros para primaria, o un MP4 para los chicos de secundaria. Son artículos que son atractivos para ellos, pero nosotros no queremos desvirtuar el concurso, ¿no? El concepto básico es la lectura. Por eso es que seguimos regalando colecciones de libros para que ellos no solo lean los libros que son recomendados, digamos, por los docentes en los colegios, sino que abran mucho más su abanico y tengan opción de leer temas
que los hagan volar en la imaginación, que los ayuden a desarrollar el pensamiento crítico valorativo, ¿no? Que los ayuden a ser mejores personas. O sea, eso, digamos, es uno de los compromisos que asumió Santillana, ¿no? O sea, cuando nosotros pensamos en cómo debía de ser nuestro catálogo, pensamos que debían de ser obras escritas por autores ya reconocidos en el medio, algunos de ellos ya galardonados, y nos preocupamos mucho por la calidad del texto y de la ilustración. Sobre todo porque en los primeros grados, cuando todavía no leen por sí solos, tienen una lectura de imágenes, ¿no? Y es muy importante que la imagen vaya acorde con la edad del niño. Sí. Bueno, ya que estamos hablando del concurso, ¿todos los profesores han sido invitados para ellos a su vez invitar a los alumnos, o es directamente Santillana que pone en su página? Porque sería interesante que los profesores también incentiven esto, ¿no? Sí, lo hacemos a través de esos dos medios. Nosotros, cuando lanzamos el catálogo de Plan Lector, que lo hicimos el año pasado en agosto, nosotros desde ya informábamos cuáles eran las obras que formaban parte del concurso, ¿no? A diferencia de otros años, este año estamos siendo más justos, creo. ¿En qué sentido? Que hacíamos competir a los niños de primer y segundo grado en la categoría amarilla, y ahora no. Va a haber un premio para primer grado, un premio para segundo grado, tercero, cuarto, quinto y sexto. Sí, porque quizás en universidad no haya tanta diferencia entre primero y los segundo. Chiquititos sí hay diferencias. Y lo sientes. Entonces, ya hemos informado a los profesores para que ellos también puedan seleccionar, ¿no? Esto es, digamos, para el concurso de primaria, pero también lo hicimos en el catálogo para los chicos mayorcitos. Para los más jóvenes, sí. Los temas sí que seleccionamos nosotros, que son los que forman parte del concurso, buscamos que sean temas de interés para los chicos, ¿no? Que sean atractivos. Que sean atractivos, que los ayuden a desarrollar el hábito lector, ¿no? También tenemos esta página web Descolgado de la Lectura, en donde no solo está la información del concurso, sino también tenemos una sección, ya sea para lectores, para la familia y para los docentes, ¿no? Por ejemplo, en la sección de familia, los padres van a poder encontrar artículos escritos por psicólogas en donde tocan los temas del día a día. Entonces les ayuda también a ellos en la formación de sus hijos, ¿no? Y los docentes también encuentran otros artículos vinculados con su propia carrera, ¿no? Para ayudarlos también en el desarrollo del hábito. Sí, a mí me parece todo eso muy importante realmente, porque yo creo que es hora de seguir incentivando, motivando, preocupándonos porque nuestros hijos lean. Es la única forma de que sus neuronas realmente tengan un proceso de mayor captación, porque uno de los problemas que existen en los colegios, y es por el cual el país se preocupa, está en la capacidad de comprensión. O sea, podemos leer 1000 veces una hoja y no sabemos qué es lo que se está leyendo. Entonces yo voy contigo, Norca, para saber qué metodologías se emplearían para captar a los niños para que sean lectores, cómo se podría trabajar con los papás y con los docentes para que ellos a su vez incentiven a los niños con relación, tanto a los más chiquititos como a los adolescentes, para que trabajen en este tema de la lectura, que para nosotros es un poco preocupante, porque si bien es cierto que hay toda una respuesta con este evento que presenta Santillana, pero que no necesariamente es masivo, ¿no? Así es. Bien, muchísimas gracias por la invitación también. Tenemos que tener en cuenta que, si bien es cierto, los padres de familia, cuando deciden ser padres, tener un hijo, no están con toda la información respecto a cómo logro que mi hijo sea un lector. Tienen todo el interés, todo el afán, pero es cómo logro yo que mi hijo sea un lector y logre luego la comprensión de lectura de todos esos libros que cuando entran a la educación formal se les da a los niños. Entonces tenemos que a veces los padres, sin darse cuenta, desde que conversan ellos, cuando el niño ya está en la barriga, están fomentando en el niño el desarrollo de su potencial o la capacidad de escucha. Y eso es lo más importante en todo este proceso de comprensión.
el niño primero tiene que comprender lo que escucha para luego comprender lo que lee. Entonces, si bien es cierto, podemos tener a veces padres que no son lectores, pero en la conversación diaria que tienen con su hijo, con la familia alrededor, logran fomentar en el niño el escuchar, el conversar, el poder dar una opinión, y así logramos que nuestros niños sean parte de una toma de decisiones. Tenemos el otro grupo de padres que sí son lectores y que desde muy pequeños, desde que los niños están en la barriga, tienen la oportunidad de leerles un libro a los niños. Pero no solamente es el hecho de leer, es el gusto con el que el padre lo lee, es la emoción y la sensación que transmite al momento de leerla, ya que el niño logra el afán, o en este caso, el vínculo con el libro por la emoción que siente que su padre se lo lea o su madre se lo lea. Entonces, más allá de que uno quiera leer porque le guste leer, es porque recuerdas ese sentimiento, esa emoción que tuviste de que tu padre estuvo al lado, tu madre estuvo al lado para leer del libro. Ese es el primer vínculo que debemos lograr. Entonces el niño a veces no entiende por qué tanto le gusta leer. Claro. Y es porque recuerda que su papá o su mamá estuvo ahí con él, ¿no? Entonces, cuando se traslada este proceso a la escuela, en los cuales a veces tenemos organizado un tema de un listado de libros que tenemos que hacer que los niños lean, tenemos que hacerle recordar al maestro la importancia de que él es el primer lector. Entonces, nuestros maestros no deben olvidarse el hecho de que ellos también fueron niños y que les gustó leer, o que les gustó que alguien les leyera. Así, en este proceso de capacitación que les damos a través de Santillana a los docentes, tanto de inicial, primaria y secundaria, fortalecemos el hecho de que ellos recuerden o vivencien nuevamente cómo es ser niño y escuchar una lectura. Y luego ellos también buscan estas estrategias que tanto estamos pensando, qué metodología buscamos, qué estrategia encontramos para que los niños nuevamente gusten por la lectura. Y es que nuevamente retornamos al vínculo y la emoción. Claro. Es que el maestro transmita al momento de leer ese gusto por leer, que el niño le diga, te lo leo porque a ti te gusta escuchar. Te escojo este libro o escojo contigo este libro para poder compartir este momento juntos como familia, porque en este caso la escuela es la segunda familia. Entonces sí es importante que el maestro no pierda de vista que si él solamente lee por cumplir, estamos transmitiéndole al niño que también lea por cumplir por una tarea. ¿Sí? Si transmite el momento de leer la emoción, el gusto por leer. Es que ahí ya no hay lectura. Ya no hay lectura. Es simplemente un trabajo escolar que hay que desarrollar, pero no hay la emoción de la lectura y la fantasía a la que ella te lleva. Así es. Entonces ahí es la importancia del maestro de formar al niño como lector y también al padre para que siga siendo el que fomente la lectura en la casa. Entonces, tenemos maestros que deben leer nuevamente, regresar al principio de la lectura. Exacto. Maestros que nuevamente retoman un libro, que busquen el libro que más les gustó cuando eran chicos y que nuevamente retomen el leer. Los espacios de lectura en la escuela son muy importantes. Conversábamos justamente con Patricia el hecho que están reduciendo los tiempos del plan lector en la escuela. Y no solamente el niño debe tener esta hora de lectura como espacio de leer. Hay niños que tienen la oportunidad de terminar antes las tareas y son de alguna manera obligados a quedarse en la carpeta ahí, sentados, ¿no? Hasta que todos terminen. Cuando tienen una biblioteca en aula y tienen la oportunidad de acercarse, seguir leyendo, buscar el libro en el cual se quedaron y continuar su lectura hasta que el maestro dice, ok, continuamos con todos. Exacto. Permitamos a nuestros niños tener la libertad de leer en el momento que deseen, no solamente cuando el maestro imponga la hora de lectura. Te comentaba que tenía la oportunidad de estar en diferentes provincias, en diferentes regiones. Una de ellas es Huancavelica, pero en la región donde mayor tiempo he estado, que he podido disfrutar, es en Huánuco. Y realmente cuando regresamos de las zonas más alejadas de Huánuco, estoy en Marañón, Puerto Inca, y retornamos por las carreteras, he tenido la oportunidad y la satisfacción de encontrar padres echados en el campo con sus hijos, disfrutando de una lectura, aprovechando la luz del sol, porque luego no tienen luz eléctrica en casa. Porque las necesidades son diferentes en cada región. Exactamente, ¿no? Y entonces
el ver esta situación hace que uno pare el carro y diga, alto ahí, esto es importante grabarlo, tomarle una fotografía y decir, todos en los diferentes contextos que nos encontremos del país, tenemos la oportunidad de leer o de hacer la transmisión oral de nuestra cultura. No solamente leemos a través de un libro, sino que transmitimos el gusto por nuestra cultura a través de tradiciones orales. Sí, lo que acabas de señalar me parece muy importante porque si nosotros vemos las diferentes experiencias, ¿no? Hay el bus biblioteca, hay el burrito biblioteca, donde gente apasionada por la lectura va paseando del lugar con el medio que tiene para motivar, incentivar a todos los niños que encuentran a su paso este amor por la lectura, porque realmente hay que amar la lectura, porque la lectura comenzó antes de la televisión y va a seguir después de la televisión. Así es. Y la televisión nace por la lectura, y las películas que nosotros vamos a ver en los grandes cines nacen en la lectura. O sea, no es que gratuitamente a alguien se le ocurrió hacer una fantasía, pero mismo que hay una motivación X, la persona tiene que leer y escribir para desarrollar un texto. Yo creo que eso es lo más importante. Y muchas veces los jóvenes o los muchachitos no saben, los niños especialmente, cómo es que nace este proceso de la lectura. Y realmente los adultos no nos hemos dado el tiempo de enseñarles que todo tiene un inicio. Y ese inicio está con un lápiz, un papel, una fantasía y el deseo de contar algo. ¿No? Sea para adultos, sea para niños. Realmente eso es muy importante. Tú tenías muchas experiencias que a mí me gustaría que las manifiestes, de cómo cogerte, ¿no? Es como pescar, el hilo de pescar para enganchar a los alumnos. Tú nos hablabas de las historias, de las ventanas. Cuéntala porque yo la voy a contar reducida. Y después de eso nos vamos a un corte para seguir conversando. Perfecto. Tuve la oportunidad, como te decía, estar en Huancavelica, en la zona de Tayacaja, haciendo el acompañamiento a los maestros. Trabajamos a través también del Ministerio de Educación el acompañamiento pedagógico al docente. No solamente es decirle, desarrolla capacidades en los niños y tú ve cómo lo haces, ¿no? Sino que también acompañamos en el proceso de estoy aquí para contigo ver la mejor estrategia de poder fortalecer a los niños en este proceso de lectura. Y estábamos en este pueblo, en Tayacaja, y la maestra me dice, ¿sabes qué? Necesito que seas tú la que desarrolle la comprensión lectora en los niños. Quiero verlo, quiero ver un modelo, cómo se hace. Entonces le digo, bueno, muéstrame entonces los libros para poder leerles a los niños. Y la maestra me dice, bueno, chicos, saquen todos sus libros de 4º grado, ¿no? Los libros que da el Estado. Digo, no, maestra, esos son los libros que dan para las tareas. ¿Qué otros libros tienen? Bueno, no tenemos en este momento aquí los libros. Y bueno, siempre nuestras gran aliadas, las maestras de inicial. Chicas, ustedes sí tienen libros. Sí, maestra, pero la puerta está cerrada. Entonces, pero las ventanas están abiertas. Entonces, ayudamos a un niño pequeño de 5 años a que ingresara por la ventana del aula y el niño emocionado pasaba los libros por la ventana porque su interés era que le leyeran. Claro. Cuando tuvimos todos los libros en mano, di una mirada rápida a ver cuáles realmente serían los libros que le gustaría al niño que en ese momento le leyera. Y encontré un libro que en ese momento me llamó mucho la atención, que era Alipio y las nubes, ¿no? Los niños nos tiramos todos al suelo, las maestras un poco preocupadas, se van a ensuciar. Bueno, ¿sabes qué? Estamos rodeados de tierra, hay que tirarnos igual al piso. Y nos sentamos en el piso, comencé a leer el libro, los niños muy emocionados por esta lectura, que nos hablaba acerca de todas las formas que podemos encontrar en las nubes. Termina la lectura, la profesora, fiel a su formación tal vez, maestra, entonces hay que sacar una hoja para hacer las preguntas de la lectura. No, le digo, vámonos afuera del aula, al campo, nos echamos sobre la hierba, miramos al cielo y los niños decían, esa es la nube igual que la del libro, me decía. Sí, le digo, ¿qué otras formas encuentras? Y comenzaron a nombrarme también muchos animales en quechua, ¿no? Que es también el idioma que ellos hablan. Claro. Entonces, cuando terminamos de ver todas las formas, regresamos al aula nuevamente y la maestra, ahora sí saco la hoja, me dice para tomarle la prueba, ¿no? Y le digo, no, maestra, sí, bríndenos una hoja, bríndenos lápices, bríndenos colores. Chicos, dibujen lo que más les gustó de lo que hemos escuchado. Los chicos comenzaron a dibujar lo que escucharon, comenzaron a dibujar lo que vieron afuera también, porque la realidad es que la lectura te conecta también a tu contexto. Y luego les dimos la oportunidad, chicos, escriban lo que ustedes quieran.
Y así vemos cómo la lectura es el siguiente paso a formar niños escritores. Claro. No, realmente es muy interesante las diferentes metodologías que se pueden aplicar, que son básicas, que son muy simples, hasta las más complejas, obviamente, cuando el profesional ya sabe cómo seguir, pero el instrumento que nunca se debe dejar es el libro. Vamos a seguir conversando, nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. Es importante invertir en la nutrición de la primera infancia porque es en ese momento donde se van a formar aspectos corporales y cerebrales, por lo tanto psicológicos, para nuestra vida futura, ¿no? Creo que una mala nutrición en esa etapa nos trae problemas para el resto de la vida. Tu capacidad corporal, tu capacidad de pensar analíticamente, tu capacidad de comunicación. En realidad es una mezcla de cosas, ¿no? Se habla mucho de nutrición en la primera infancia, pero yo traería también aspectos del entorno familiar y aspectos psicológicos, porque hay mucha gente, y yo creo que hay muchas personas que tienen una nutrición fabulosa y que tienen todos los recursos, pero que de pronto están en un entorno absolutamente desquiciado y eso también los va a hacer propensos a tener problemas en el futuro de comunicación, de capacidad analítica y de un pensamiento más limpio, ¿no? más sano. Entonces creo que hay muchos factores, lo nutritivo, lo biológico y lo psicológico. Bueno, el tiempo realmente se nos va, especialmente cuando uno está disfrutando, ¿no?, del tema, se nos va rapidísimo, pero vamos a seguir aprovechando lo que tenemos. Patricia, tú tienes unos libros ahí que me parecen muy importantes. Nosotros después vamos a continuar una segunda entrevista cuando los chicos presenten sus materiales, saber cuáles son los autores que los chicos van a tener que trabajar, tanto a nivel infantil como a nivel juvenil, y lógicamente vamos a ir en la medida de lo posible, vamos a ir viendo los trabajos que se presentan. Obviamente no los vamos a poder presentar por razones obvias, pero sí conocer un poquito a las personas que van a hacer sus primeras apreciaciones relacionadas con los textos, y lógicamente vamos a acompañarlos también en la premiación, que para nosotros es muy emocionante. Pero acá tenemos 3 libros que me parecen un incentivo muy importante para aquellos que participan. Cuéntanos, sí, Patricia. En el año 2013 decidimos hacer la primera publicación con los trabajos de los alumnos que habían ocupado el primer y segundo puesto. Es una recopilación que distribuimos en donde, un poquito más, por favor. En donde se reproducen los trabajos ganadores, pero tanto del primero como del segundo puesto, también tanto del concurso infantil como del concurso juvenil. Nosotros lo distribuimos a nivel nacional en forma gratuita entre todos los centros educativos que participaron, y al final hacemos también un agradecimiento a todos los colegios que de alguna forma que apoyaron en este evento, ¿no? Apoyaron en el evento, sí. Es una bonita iniciativa porque cuando hacemos la premiación no solo reciben los premios soñados, cierto, sino también reciben este libro que lo comparten con toda la comunidad, y el sueño de todo niño o joven que participa en el concurso y que desea escribir más adelante, lo ves cuando
hacemos los encuentros entre los lectores y los autores, todos quieren saber ¿y qué puedo hacer para que publiquen mi libro? Entonces es una pequeña iniciativa para que ya de alguna forma vean que van por buen camino y que si siguen desarrollando pueden ser estupendos escritores. Hasta la fecha, ¿cuántas ediciones ya tienen? Tenemos 3. Comenzamos en el 2013, como te comentaba, este es el primer volumen. Y este año estaríamos publicando el 2015, ¿no? Cierto. Que la idea es cuando nosotros hagamos la premiación en septiembre, ya entregarles el libro impreso. A mí me parece muy importante realmente porque es una forma de incentivar a los chicos y además, qué joven o qué niño de 8, 9, 10 años presentar, mira, este libro yo contribuí en su contexto, en su fantasía, y está mi libro, mi texto, mi idea está ahí. Yo creo que eso es muy importante, especialmente porque hay toda una cantidad de profesionales que hacen este acompañamiento. ¿Cuándo es el final? El concurso nosotros vamos a comenzar a recibir los trabajos a partir del 30 de abril hasta el 30 de junio. Es fecha fija. Es fecha Lo que fija. pasa es que los alumnos tenemos que, yo siempre soy una eterna alumna, me incluyo, lo que pasa es que los alumnos tienen que aprender a que las fechas se respetan. Entonces, como el año pasado, ay, por favor, que llegó, no, sí. El último día es el 30 de junio. 30 de es junio. importante que respetemos la fecha porque también de esa forma nos dan el tiempo suficiente para poder evaluar todos los trabajos a nivel nacional, para que el equipo de evaluadores los evalúen con total tranquilidad, pero también para que podamos hacer el trabajo de edición y de publicación de este libro, ¿no? Sí, porque es el diseño, es el texto, es la diagramación, y hay que revisar para que todo esté en perfectas condiciones. Realmente es bastante complejo. Comenzando contigo, Norca, ¿qué es lo que vamos a hacer para incentivar a que nuestros niños, bueno, primero participen, pero aparte de participar, desarrollen estas ganas de escribir, independiente del concurso, que a mí me parece fantástico porque es una buena motivación? Pero ¿cómo podemos ayudar a los papás, a los profesores? Tú has hablado de diferentes tipos de metodologías, pero ese señor día a día, aquel que no va a participar, pero que desea que su hijo ame la lectura o que sea diferente a mí, porque ese es lo que dicen especialmente los papás, ¿no? Que trabajan muy duro, por lo cual uno tiene que sentirse orgullosa de estos papás que se levantan con el gallo y se acuestan con el gallo, ¿no? Como decía mi abuela, y que trabajan muy duro y que quieren los hijos que no pasen esta vida dura y difícil que ellos tienen. ¿Esta herramienta del libro es su mejor herramienta? Es importante recordar que la tecnología avanza de manera acelerada y a veces los padres creen que dándole más herramientas tecnológicas a los chicos, ellos van a tener el gusto por leer. Cierto. Nadie reemplaza el libro. ¿Sí? Eso es verdad. Es importantísimo recordar a cada uno de los padres que aunque no tengan los medios suficientes para poder comprar un libro, hay muchas formas. Santillana en un tiempo también se conectó con estas empresas de periódicos, ¿sí? Para poder hacer la difusión de libros que te costaban 5 soles, y de verdad que ahí no había motivo para decir no tengo para comprar un libro. Hay que buscar la forma, libros donados, que los tíos que ya sus hijos han crecido puedan trasladar los libros a los otros niños, así como cuando nosotros con familia grande trasladamos nuestras pertenencias, el libro es el mejor regalo que uno le puede dar a los hijos. Entonces, tenemos permitir a nuestros niños que lean según sus propios intereses. 2, sentarnos con nuestros hijos a leer. Aunque el padre a veces no tenga tiempo. O sea analfabeto. Sentarnos con nuestros hijos y contarles cada una de las historias que ha vivido desde chico. Claro. Hoy tuve la oportunidad, en esos pocos veces momentos que nosotros también tenemos de adultos con nuestros padres, de sentarme a tomar desayuno con mi mamá, y me comenzó a contar todo lo que ella había pasado desde muy chica y cómo su tío, uno de sus tíos, cuando ella tenía 13 años le dijo
es importante que tú estudies, porque mi madre no tenía educación primaria. Y a esa edad mi mamá recién ingresó a estudiar la primaria. Claro. Esto lo conversábamos y yo decía, qué tan importante es que alguien de la familia asume y tome la decisión. Como bien decías, yo no quiero que tú pases lo mismo que yo he pasado, ¿no? Entonces, mi madre es una gran lectora ahora. No terminó la primaria, pero le encanta leer todo tipo de libros. Los periódicos, se sienta con mi hija de 6 años y lee casi todo el día. Es importante entonces darnos cuenta de que todos, aunque seamos analfabetos, tenemos la oportunidad de transmitirles a nuestros hijos el gusto por leer. Y más allá de eso, el gusto por la escritura. Pero el tema de la escritura, no con los temas de cuando regresamos a la escuela y decimos, primer día de clases, escriban sobre sus vacaciones. ¿Les ha pasado? Sí. Sí. Escriban sobre sus vacaciones. Odiaba. Y es la primera hoja que escribíamos en nuestro blog. ¿Por qué no decirles, escribe algo que te pasó hoy? Escribe algo que realmente quieras transmitir, escribe algo que quieras compartir de tu familia, ¿no? Con todos. A veces nosotros como maestros damos temas dirigidos a nuestros estudiantes para que describan lo mismo todos. Y realmente no rescatamos el potencial que tiene cada uno de nuestros hijos, cada uno de nuestros estudiantes en el aula, de escribir maravillosamente sobre su propia vida. El muchacho va a tener más ganas de escribir sobre lo que le pasa a él mismo día a día que sobre algún tema que le han obligado a leer. Sí, eso es verdad. Entonces es importantísimo aquí 2 puntos, ¿sí? Los libros que decidamos que nuestros niños van a leer en la escuela, porque al final como maestro también decidimos qué libros van a leer nuestros estudiantes, que sean libros que vayan sobre su propio interés, sobre sus propias ganas. Segundo, nuestros maestros, fortalecerlos en el hecho de que sean ellos los primeros lectores para los estudiantes, y luego permitamos, maestros, y te digo a ti maestro, permitamos que nuestros niños escriban sobre sus propios intereses. Luego, cuando tú le pidas que escriba sobre un tema, lo va a hacer con muchísimo gusto. Bueno, Norca acaba de dar el mensaje que yo le iba a pedir y te agradezco mucho. Realmente tenemos que seguir con el programa porque tenemos a nuestra escritora infantil, Ingrid. Ella va a venir a hablar con nosotros para hablar exactamente de las motivaciones que tiene un escritor para escribir para niños. Quisiera, por favor, Patricia, que tú des un mensaje a las familias, a los tutores, a los maestros, para que participen en este evento. Sí, aprovecho tu invitación. Por favor, ingresen a la página web www.colgadodelallectura.com/concurso_colgado. Van a encontrar todas las bases de este concurso, que es lindísimo. En algún momento compartiremos con ustedes las imágenes de premiaciones anteriores. Es una fiesta, participen de ella. Los temas que hemos seleccionado son temas apropiados para los jóvenes, tanto para los niños como para los adolescentes. Lean las primeras páginas y disfruten la lectura en familia, en la casa, en el hogar, en el bus, en el parque, en cualquier lugar. La lectura siempre nos acompaña y nos hace ser mejores personas. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia, Norca. Realmente el tiempo corrió y nos hemos quedado con una serie de preguntas en el tintero que las vamos a continuar después, obviamente. Y nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte porque quisiera conversar con Ingrid para saber de todas estas motivaciones maravillosas que tiene un escritor para escribir para nuestros niños. Nos vamos a un corte y regresamos. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer?
Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país. Para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Opinión, programas de entrevistas a autoridades, expertos y representantes de la sociedad civil sobre políticas sociales y para la primera infancia. Participe con sus preguntas y comentarios a través del chat. En Opinión, un análisis a fondo de las políticas sociales y para la primera infancia. El tiempo realmente es nuestro mejor amigo a veces y a veces no tanto. Y en estos momentos voy a conversar con Ingrid de Andrea. Ella es escritora infantil, poeta, narradora, autora e ilustradora infantil. Realmente tiene diferentes libros importantes, pero realmente yo no los voy a señalar. Quisiera que la propia Ingrid mencionara sus libros, ¿no? Porque son un poquito, refleja todas las experiencias, las motivaciones que ella ha vivido, que ha experimentado, que ha conocido a través de terceros. Pero hay un hombre muy importante que se llama Alipio, que fue el que comenzó toda su historia con relación a la escritura infantil. Ingrid, muchísimas gracias que estés con nosotros, te lo agradezco mucho. Háblanos un poquito de cómo es que te metiste en ese cuento de la literatura infantil. ¿Por qué? O sea, ¿qué fue que te motivó? Así es. Bueno, como te contaba, ha sido una cosa casi de sorpresa, porque he escrito toda mi vida y escribía para adultos. Estaba bueno, con los niños, con mis hijos, hacíamos siempre talleres con otros niños. Siempre el contacto con los niños ha sido frecuente. Después, ya cuando crecieron, me metí a un taller de literatura con Jorge Eslava, y en ese taller habré estado 5 o 6 años, y a la práctica y qué sé yo. Un día propuso escribir un cuento para niños, fue todo así, y escribí Alipio y el mar, y una editora, una señora editora de Santillana, se enteró y me llamó. Se lo enseñé y ahí comenzó todo. Después me pidieron otro y otro y otro, y Alipio siguió creciendo y siguió teniendo más aventuras. Alipio es un personajito que vive en la sierra, en las alturas, y sueña con conocer el mar. Y alucina con una cosa que con la otra, y un día le dice a su abuelo que cuando él vaya a Lima que por favor lo lleve, y lo lleva. Y la realidad de la ciudad lo deslumbra en una manera, pero en otra también lo entristece muchísimo cuando llega a un mar sucio, porque llega al puerto. Pero en este trayecto él conoce a los flamencos, que los flamencos también están en la sierra y migran. Claro. Entonces los flamencos se lo llevan volando a un lugar bonito, a una isla, y él ve el mar de verdad y está feliz con peces, con sirenas y con todo lo que él soñó que podía haber tenido. Y ese librito, bueno, me abrió las puertas en realidad a este mundo, ¿no? A este mundo, traspasó fronteras sin querer, se ha vendido afuera, y humildemente así comenzó. Entonces los otros tuvieron éxito por el primero, y bueno, siempre retrata a Alipio su realidad, ¿no? Y la goza y la disfruta desde esa alma blanca que tiene, ¿no? Con las nubes, como contaba, que miraba las nubes extasiado y las veía convertirse en mil formas, y ese fue el tema del segundo. Los sonidos, que iba captando sonidos, tenía una colección tremenda de sonidos. Es un poco también la vivencia que uno tiene cuando conoce el Perú. Y conozco bastantes lugares de nuestra patria y me encantan.
sobre todo la sierra, que tiene una fascinación muy especial. Por ejemplo, los sonidos, ¿no? La sierra suena el viento, suena el agua, claro, suena las hojas, miles de cosas. Y bueno, y Alipio las va captando y las va recolectando. Pero también cuando llega a la ciudad casi se vuelve loco con los ambulantes, el tráfico, las bocinas y todo lo que puede suceder. Y así, ¿no? Hay otro Alipio, y los caminos que él quería conocer, los caminos del Inca. Cierto. Pero recorre muchísimos hasta encontrarlos, con la ayuda de un cóndor. Y así fue sucediendo la historia. Hay una relación íntima con la naturaleza. Exacto, definitivamente. Y creo que es captar un poco la relación que tiene el niño con la naturaleza, que en la naturaleza que esté siempre la percibe muchísimo mejor que un adulto. Y lo que quiero mostrar en mis libros un poquito, porque en realidad no se trata de enseñar nada, pero claro, sí rescatar esa parte del niño que la va perdiendo en la medida que va al colegio, que lo encasillan, que pierde esa libertad, ¿no? Que es tan maravillosa, ¿no? Y de lo que se trata es justamente de que crezcan en esa libertad, en contacto con la naturaleza y en contacto con la vida, pero de una manera que no esté tan encasillada, ¿no? Cierto. Bueno, lo que pasa es que yo tengo que hacer mención. Alipio y el mar fue la historia que Norca leyó a sus alumnos. No, fue Alipio y las nubes. Alipio y las nubes. Sierra, sí. O sea, este Alipio es un personaje que tiene diferentes aventuras y Norca fue quien les leyó ese libro. Y acá se han encontrado las dos conversando sobre ese tema. Una bellísima coincidencia, pero que nos dice que la vida es un pañuelo, ¿no? Así donde las cuatro puntas se juntan en algún momento. Y lógicamente... Sí, cuando me cuentan, leí un libro de las nubes, le digo, ese libro es mío, no puede ser. Tenemos a la autora y para nosotros es un orgullo tener a la autora acá, especialmente por cómo profundiza. Y yo comentaba y te lo pregunto ahora, sé que no es fácil escribir para niños. Mucha gente, muchos escritores, muchos investigadores dicen que es mucho más fácil escribir para adultos. ¿Qué se necesita para escribir hacia nuestros niños? Pienso que es que meterse un poco en el alma de ellos, para empezar, sin parámetros también, sin clichés, porque el niño es una persona brillante, inteligentísima, no se le puede, no se puede uno referir a ellos con que mamacita, pedacito, ¿no? Así es, ¿no? Y esos diminutivos, claro, esas cosas, pensar que es el niño. El niño sabe muchas veces mucho más que uno y los de ahora. Cierto. Están de ida, de vuelta, ¿no? Es verdad. Entonces creo que hay que valorar al niño para empezar, darle el valor que se merece y ser franca, pues, ¿no? Así como uno le habla a los hijos o a los nietos, perdón, creo que en eso está, ser directa con los chicos, cierto, ¿no? Sin disfraces, sin dorarles la píldora, que también se usa muchísimo y no es así, ¿no? Los niños aprecian la honestidad. Exacto, ¿no? Y no se les puede engañar tampoco, porque se dan cuenta, son lo más puro que hay y están en todas, ¿no? Y valoran mucho eso, me parece. Sí, yo creo que los adultos a veces nos engañamos pensando que no entiende, pero la verdad y la realidad es otra. Nuestros niños... Y están demostrado a través de las diferentes investigaciones que están llegando que estos niños están evolucionando mucho más rápido por la información que tienen, por todos los alcances, la tecnología, la vida que corre, el trabajo y la experiencia de los padres. Exacto. Tú me has señalado que ya tienes nieto. Sí. ¿No? Escribes para tu nieto. ¿Qué le cuentas a tu nieto? Lo que pasa es que el primer nieto nació cuando yo todavía creo que tenía 50 y tantos años. Mi hijo se casó muy joven en Nueva York. Y este libro, Alipio del Mar, fue a raíz el nacimiento del primer nieto. Tengo dos, no viven acá, entonces un poco que la comunicación con ellos es literaria, si se puede decir así. Entonces por eso cuando nos vemos pero este nieto ya tiene 16 años y el otro tiene 10. Entonces ya es un poco a otra altura, a otro nivel. Claro, es a otro nivel. Siempre hay una comunicación, sí. Que te acerca un poco la literatura, en realidad, a comunicarte con los demás también, ¿no? Cuando estábamos conversando antes de empezar el programa, tú me dijiste algo que a mí me pareció muy importante, ¿no?
Yo siempre veo que para muchos es muy difícil escribir para niños, para otros me dijiste, mira, depende de la situación. Y dijiste algo que me pareció muy importante, es que los que escribimos para niños debemos tener algo de niño o recordar el niño que siempre hemos sido. Claro, es verdad, todos tenemos un niño adentro y hay que hacer uso de él, rescatarlo, además es saludable, ¿no es cierto? No hay que perderlo. Y sí, eso sí definitivamente te acerca a los niños. Cuando tú participas con los niños y te vuelves niña, es una cosa maravillosa. Lo que sucede ahí, todo lo que se da, todo lo que se regresa es maravilloso. Sí, sí, en realidad yo estaba pensando, creo que Saramago, sí, espero no equivocarme, él tiene El niño que un día fuiste. Ajá. Y él hace todo un relato a partir de esa frase, ¿no? Cómo las personas podemos realmente hacer cosas maravillosas recordando nuestra infancia. Y planteamientos bastante serios, claro, pero sin dejar de tener algo que se llama ternura, algo que se llama sensibilidad. Exacto. Y sobre todo, algo que él plantea es darle la voz a nuestros niños cuando ellos no pueden dar su voz. ¿Tú piensas que nosotros los adultos tenemos que ser la voz de los niños, compartiendo sus experiencias, compartiendo sus deseos y expresando lo que no los dejan expresar? No, ni hablar. O sea, de hecho, ser parte de su voz y escucharlos mucho, pero que ellos sean la voz, porque hay que escucharlos, definitivamente. Tienen planteamientos y tienen cosas, al niño no se lo puede callar, ¿no? Tampoco es que seamos permisivas, claro, que claro, de eso no se trata, pero sí es importantísimo. Es todo un proceso de aprendizaje. Así es, así es, así es. Y es muy importante. Ahora cuéntanos, ya en tu experiencia como escritora, dentro del área infantil, ¿qué proyectos nuevos tienes? Bueno, tengo un proyecto que ahora va a salir, que es un libro que se llama Tunante el elefante, que es la historia de un elefantito que un día lo encontraron subiendo las escaleras del Palacio de Justicia. Y es porque se escapó del circo que había allí en la Plaza Grau. No sé si te acuerdas que ahí llegaban todos los circos. Cierto. Hace muchísimos años. Cierto. Bueno, y este bichito precioso, que le pusieron Tunante por travieso desde que nació, se escapa y lo capturan ahí, mientras trepaban las escaleras del Palacio de Justicia. Y bueno, y es toda su historia, y es un poco ver cómo es la vida de los animales en el circo, cómo es, cuánto sufren, y esperemos que no sigan existiendo más estas fieras y estos animales ahí metidos en jaulas y todo eso, ¿no? Es un poco eso, pero está muy simpático, lo estoy terminando de ilustrar, me va a ayudar mi hijo, el menor, que también le gusta mucho dibujar y está ayudándome en las ilustraciones, y espero que salga ya prontito, quizá en este año. Este año. Sí. Bueno, si sale este año, por favor, me gustaría estar presente, porque realmente el poder estar cerca de una creación es lo más importante. Gracias, porque Clotilde. Refleja un poco la cultura. Además, hay algo que nosotros también estuvimos conversando. Nosotros, los peruanos, por naturaleza, debíamos ser lectores, debíamos ser escritores, debíamos ser poetas, porque tenemos toda una tradición, una cultura, tenemos leyendas, mitos y tenemos toda nuestra historia que siempre cuando caminamos nos cuenta historias. Exacto. ¿Tú no piensas que podríamos comenzar a motivar, incentivar a todos a comenzar a ver lo que tú ves en las nubes, en las paredes y en nuestro interior y poder plasmarlo? Pero por supuesto, sí, Perú tiene una riqueza impresionante en todo orden de cosas. Es una tierra maravillosa que sí, hay que verla con los ojos que se merece, ¿no? Para poner en valor tantas cosas, ¿no? No solo la historia que tenemos maravillosa, sino su parte geográfica, su cielo, su mar, sus paisajes, sus campos. En realidad todo, es una tierra lindísima, bendecida. ¿Tú piensas que cualquiera de nosotros, digo cualquiera en el sentido personas como yo, personas comunes que no son escritoras como tú, podríamos dar un mensaje de un texto, de una experiencia que uno está vivenciando cada día? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Más si tienes un poco de sensibilidad, pero por supuesto. ¿Se necesita algún tipo de preparación?
Ya a nivel profesional seguramente claro, sí, seguramente por sí. supuesto. Pero en muchos lugares yo he visto que existen editoras que trabajan con tu pensamiento. Dice, regálame tu pensamiento. Fabuloso. Y son frases, textitos, y que te lo regalan gratuitamente en diferentes partes y después que se convierten en autores relevantes, ¿no? Claro. Yo creo que podríamos hacer algo por aquí igual. Claro, por supuesto que sí. Es lanzarse a hacerlo y ya está. De empezar. Siempre se empieza. ¿Qué autores, qué libros para adultos has desarrollado? ¿Qué libros para...? Bueno, he hecho un libro de poemas, Luna Naranja, y después Martes para contar, Historia de los martes. O sea, tenemos un grupo de literatura. ¡Ah, qué bonito! Muy bonito. Y hemos editado, pero han sido 2 libros en el que yo he participado y 3 libros en que ha hecho todo el grupo. El último libro, Cosas de los martes, ha sido muy simpático y ha sido un trabajo mancomunado, enriquecido por todas y cada una de mis amigas. Hay una que recordamos mucho que acaba de fallecer, Rochi Santisteban, y la verdad que todas escriben muy bien y todas han contribuido, amigos también, Pepe Bárcenas, José Antonio Galloso. O sea, es un grupo muy selecto, que comenzamos con Jorge Eslava en este taller, como te digo, que asistíamos semanalmente, que de hecho la propiedad con la que yo puedo escribir se la debo a Jorge, porque estar en ese taller te enriquece muchísimo, ¿no? Y te enseña muchísimo, porque si bien tienes las ganas, la voluntad de escribir, la creatividad, si no tienes un poco una base para hacerlo a nivel, no sé, ya de editar, es bien importante tenerlo. Cierto. Sí, no, definitivamente es muy importante. Bueno, yo los voy a seguir invitando a los papás, mamás, maestros antes del último mensaje que nos va a dar Ingrid para poder hacer un llamado a que participen a este concurso también, en la cual tú estás formando parte, de que los niños pues incentiven este hábito de la lectura. Danos tu mensaje y después yo cierro. Sí, bueno, de hecho que todos los niños que puedan ser posibles participen en este concurso, que no tengan miedo en mandar sus cuentos, sus apreciaciones sobre los libros que han leído, que de verdad es un placer leer y es un placer también escribir, que no tengan miedo, que se lancen, y por qué no ilustrar, también es lo que les digo cuando les muestro los libros y las ilustraciones. ¿Tú las has hecho? Sí, no tengan miedo, hagan, escriban, dibujen, pinten, y eso, simplemente promover la lectura, no como hemos dicho obligatoriamente, sino de una manera que les cause gusto, placer, con cariño, ¿no? Y desde el fondo del corazón, como papás, como abuelos, como maestros, como bibliotecólogos, como todo, ¿no? Cierto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Clotilde, por haber estado con nosotros. Además que para mí es un orgullo tenerte, especialmente por esa literatura infantil que para mí es muy importante, porque a los hijos hay que enseñarles, a nuestros niños hay que enseñarles con el ejemplo. Y qué mejor ejemplo que tener una escritora al lado. Muchas gracias, Clotilde. Sí, bueno, yo les agradezco mucho y les voy a leer la página web. Es www.colgadodelalectura.com. Ahí está, /concurso-colgado. Yo creo que todas las personas que necesiten o que quieran tener mayor información lo tienen ahí, por favor, para poder participar. Y yo los invito a todos, porque realmente es muy importante hacer estos pininos relacionados con nuestra información. Y también, bueno, ya agradeciendo a todos, porque ya hemos llegado al fin de nuestro tema de hoy día. Mañana los invito a la sesión número 7 con las principales conclusiones y recomendaciones de la primera parte del concurso que tenemos relacionado con qué hacer, ¿no? Qué hacer con los alcaldes, los regidores, para combatir la anemia y la desnutrición. Yo creo que quienes han participado en esta primera parte van a poder continuar en una segunda parte, porque nos han pedido así exclusivamente que
que se dé mayor información sobre este tema. Y nosotros, lógicamente, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder continuar, porque esto es un mensaje que sí tenemos que dar. Tenemos todos, autoridades, sociedad civil, papá, mamá, comunidad, combatir la anemia y la desnutrición, que es el flagelo mayor que tenemos. La anemia que está en sus inicios, la anemia que se puede combatir en 3 meses, las podemos atacar, pero la anemia que ya se vuelve crónica, como la desnutrición, realmente va a tener mucho tiempo para poder sacar a estos niños adelante, y es muy difícil porque requiere una serie de alimentos especiales, una serie de cuidados, una serie de vitaminas, una serie de sustancias. Pero mismo así, teniendo ese problema, lo podemos enfrentar y lo debemos enfrentar. Y es por eso que todos nosotros, todo ciudadano que se considere peruano y que es peruano, debe trabajar en favor de combatir la anemia y la desnutrición. Y ese es el tema que nosotros estamos transmitiendo todos los martes a las 4 de la tarde. Y lógicamente mañana vamos a tener la última sesión de esta primera fase para luego dar continuidad a las otras fases. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Agradecemos a la Fundación Bernard Balir, a la Fundación Telefónica y Alter Latina, que nos permite llegar a ustedes. Agradeciendo a Santillana por habernos permitido tenerlos acá en casa y poder hablar de algo tan importante como es el incentivo a la lectura y este concurso que todos los que deseen van a poder participar, además que va a ser una experiencia maravillosa. Bueno, muchísimas gracias. Les recuerdo que hoy repetimos el programa a las 4 de la tarde y no se olviden, mañana tenemos una importante cita a las 4 con la última sesión de este tema relacionado qué hacer alcaldes, regidores para combatir la anemia y la desnutrición. Nos vemos el próximo lunes. Thank you.